El tema del día de hoy es mínima distancia de un punto a un plano. ¿Cuál es su definición? Es la perpendicular trazada desde el punto a el plano en arista. Con este ejercicio me piden que haya la mínima distancia del punto Y al plano A, B, C, D. Me dan la proyección completa del plano 1 del punto y del plano ABCD y la incompleta del plano en el plano 2 y el punto Y. Primero que todo debemos de formar el plano en la proyección 2. Y recuerden que hay 4 casos en la que podemos formar o armar un plano. El primer caso, un plano lo podemos armar por medio de 2 líneas paralelas. En este caso no hay ningún juego de líneas que sean paralelas. El segundo caso es una línea y un punto exterior. En este caso tenemos 4 líneas pero ningún punto exterior. No podemos trabajar por este lado. Otro método u otro caso es 3 puntos no alineados. En este caso tenemos 4. El que queda es 2 líneas del plano que se corten. Por lo tanto, debemos de trazar en esta proyección completa en 1, debemos de trazar 2 líneas, pero que se corten. ¿Cuáles podrían ser esas líneas? Aquí las tenemos. En este caso hemos trazado 2 líneas cualesquiera, C igual y D más. 2 líneas cualesquiera. Pueden haber sido otras, pero en este caso tracé 2 líneas. Y esas 2 líneas, la línea C+, vamos a llamarla de color verde, y la línea D+, que la vamos a llamar la línea de color verde biche, se cortan en el asterisco. Estas 2 líneas pertenecen al plano. Como estas 2 líneas pertenecen al plano, la línea D más y BC se cortan en más. Y la línea C igual y AB se cortan en igual. Como se cortan, este punto de corte tiene que estar alineado en la proyección adyacente y pertenece a la línea BC. Aquí lo tenemos. Este signo igual, como es un punto de corte, estará alineado y como pertenece a la línea AB, pues este signo igual pertenecerá a la línea AB. Hemos ubicado el signo más y el signo igual en la proyección 2, sobre cada línea que lo contiene. Ahora, en 2 dibujamos los puntos que conocemos o las líneas que conocemos y que podemos trazar. En este caso podemos trazar esa C igual y el signo asterisco. Lo bajo y queda sobre la línea verde. Luego, desde más, llegamos a asterisco, que está sobre la línea verde, y la prolongamos para hallar el punto D sub 2 que está sobre esta proyección. Por lo tanto, de esa forma queda armado o construido o formado nuestro plano ABCD en la proyección 2.
¿Cuál fue el método? Dos líneas del plano que se cortan. Y el plano, en este caso, viene a ser un plano oblicuo. Bien. Para obtener el plano en arista, se debe de tener una línea del plano en verdadera longitud. Pero en este caso, en la proyección 1, no tenemos ninguna línea en verdadera longitud. ¿Qué debemos hacer? En la proyección 2, trazar una línea horizontal para obtener una línea en verdadera longitud en el plano 1. Paso siguiente. Ya teniendo armado nuestro plano, y como no tengo ninguna línea en 1 que sea verdadera longitud, lo que hacemos es trazar una línea horizontal, en este caso A numeral. Esta línea es una línea horizontal. ¿Por qué es una línea horizontal? Porque es una línea que es paralela a la línea de giro 1, 2. Estas son las líneas horizontales. Y es una línea horizontal del plano. Como es una línea del plano, la línea que parte de A se corta con BC. ¿Cómo se cortan? Este punto numeral tiene que estar alineado y sobre la línea BC. Dibujo mi línea en la proyección 1, por lo tanto, de A a numeral y de A a numeral. Como esta línea horizontal es paralela a esta línea de giro, esta línea A1 numeral es verdadera longitud. ¿Cómo se obtiene un plano en arista? Un plano en arista se obtiene proyectando una línea de ese plano como punto. ¿Y cómo se obtiene una línea como punto? Es que en la proyección adyacente debe estar perpendicular a la línea de giro. Paso siguiente. Esta es mi línea en verdadera longitud. A esa línea en verdadera longitud, que es A1 numeral, le trazo esta línea de giro 1, 4. Y paso este plano a la proyección 4. Utilizo los métodos de la proyección o los principios de la proyección. ¿Cuáles son? Perpendicularidad. Desde cada punto de este plano paso perpendicular o entro perpendicular a la línea de giro 1, 4. Entro perpendicular, perpendicular, perpendicular y perpendicular a esta línea de giro. Como voy a pasar de 1 a 4, a 4 paso los que hay en el plano, las distancias que hay en el plano anexo. ¿Y quiénes hay anexo a 4? Pues me devuelvo un plano y salto al siguiente. Por lo tanto, esta medida B2 a la línea de giro es la que debo trasladar de B4 a la línea de giro. A2 a la línea de giro, esa es la que traslado para acá. Esta distancia de C2 a la línea de giro es la que voy a trasladar desde la línea de giro hasta C4. Uno esos puntos y me da el plano en arista. Para mostrar que esto es un plano en arista, lo que hago es agregarle una cantidad de líneas punteadas y eso me indica de que es un plano en arista.
Aquí le tengo el plano en arista. La línea A1 numeral es verdadera longitud y esta línea en verdadera longitud es la que se proyecta como punto en el plano 4. Este punto se denomina A numeral, A4 numeral o A4 numeral 4, porque esta es verdadera longitud. Esta es la línea de giro perpendicular, por lo tanto A1 numeral queda convertido aquí como punto, que es numeral A4. D1 pasa aquí a D4, B1 como B4 y C como C4. Recordando que son estas distancias del plano anexo. A2 y numeral o A numeral quedan aquí como punto porque esta es la distancia que estoy trasladando desde la proyección adyacente. Ya tenemos nuestro plano en arista. Para el plano 4 debo de trasladar también al punto Y. Lo traslado perpendicular y con esta distancia desde la línea de giro hasta el punto Y. Aquí tengo trasladado ya al punto Y, tengo el plano en arista y en esta secuencia lo único que se ha hecho es trazar esta línea. Y la línea que trazo desde Y4 al plano en arista, por definición, es perpendicular. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo recto o es un ángulo de 90 grados. La línea parte de Y, entra perpendicular al plano en arista y ese punto de contacto es X4 y ese punto lo llamamos pie de la perpendicular. ¿Dónde está ubicado el pie de la perpendicular? Sobre el plano en arista y lo denominamos X4. Esta línea X4, Y4 es perpendicular al plano en arista. Por lo tanto, esta línea que aparece aquí es verdadera longitud. Esta línea que aparece acá, Y4, X4, es verdadera longitud. Esa es la medida real de la mínima distancia del punto al plano en arista. Teniendo ese concepto claro de que esta línea verdadera longitud, se podría preguntar, entonces, si Y4, X4 es verdadera longitud, ¿cómo tiene que ser Y1, X1? Preguntémonos eso. Si esta línea es verdadera longitud, por lo tanto Y1, X1 debe o tiene que ser paralela a esta línea de giro. Por definición, si una proyección de una línea es paralela a alguna línea de giro, esta línea es verdadera longitud. Entonces ya sabemos cuál es la orientación de la línea que parte de Y para llegar a X. Es paralela. Por lo tanto, a partir de Y, trazo una línea paralela a la línea de giro 1, 4, hasta que corte a esta proyección de acá.
que entra perpendicular a 1. Por lo tanto, hemos obtenido a x1 y por lo tanto a y1, x1. Ahora, bajamos este punto alineado y con esta distancia. Y esta distancia que tenemos acá es exactamente igual a esta distancia y hemos obtenido a y2, x2. Ahora, hay que ver o analizar la visibilidad de esa línea. Esta línea YX con AB se cruzan. YX y AB se cruzan. ¿Cómo se cruzan? Hay una que estará por encima, por debajo, por delante y por detrás, con respecto a la otra. Por lo tanto, DC se cruza con YX. Habrá una que estará por delante y otra que estará por detrás. Entonces, recordando en el proceso cuando las dos líneas se cruzan, hacemos lo siguiente. Vamos a analizar la visibilidad en este plano. Cogemos la línea, este punto que es el punto de cruce entre AB y YX. Nos ubicamos en el punto y miramos hacia la proyección adyacente. Recuerde, voy a mirar hacia abajo y entonces ese punto de cruce, este punto, es el punto de cruce entre AB y YX. Voy hacia la proyección adyacente. Entre esas dos líneas, AB y YX, ¿a quién encuentro primero? Observe que encontramos primero a la línea AB, porque mire que YX se encuentra más abajo. Por lo tanto, el análisis es el siguiente. El punto de cruce entre AB y YX lo analizo y me voy hacia la proyección adyacente. Encuentro primero a AB. Por lo tanto, me devuelvo y digo que en este punto es visible o predomina la línea AB. Por lo tanto, Y entra por debajo hasta X. Por lo tanto, aquí este sector es oculto. Analicemos la visibilidad en la proyección 2. DC se cruza con YX. Hacemos lo siguiente. Analicemos el punto de cruce entre DC y YX. Vamos hacia la proyección 1 o a la proyección adyacente y encontramos primero a quién entre esas dos líneas. Encontramos primero a DC. Miren, encontramos primero a DC porque luego está más atrás YX. Me devuelvo, como encontré primero a DC en esta proyección y en ese punto predomina o es visible DC. Por lo tanto, como es visible, estará por detrás el complemento de la línea hasta llegar al punto o el pie de la perpendicular o al punto de corte. Así analizamos la visibilidad. Miremos cómo se analiza la visibilidad de aquí para allá, de 1 a 4. Entonces hacemos lo mismo. Esto es una línea que entra perpendicular a la línea 1, 4. Perpendicular.
Si proyectamos esta línea al otro plano, ¿a quién estamos encontrando? Al plano. Mire, encontramos primero, si prolongamos esta línea, encontramos primero ¿a quién? A el plano, porque después va a encontrar a la línea YX. Por lo tanto, me devuelvo. ¿Y qué va a pasar? Que digo, como encuentro primero al plano, en esta parte es visible el plano y luego voy a encontrar la línea, por lo tanto este sector es oculto. De esa forma hemos hallado la mínima distancia entre el punto y la línea, que es la perpendicular al plano en arista desde el punto Y. ¿Quién es ABCD en 1? La proyección del plano ABCD en 1. En 2, la proyección del plano. ¿Quién es A4, B4, D4, C4? La proyección del plano en arista. ¿Quién es XY? X4, Y4, X1, Y1, X2, Y2. Son las proyecciones de la mínima distancia. ¿Cuál es la mínima distancia? X4, Y4. ¿Quién o cuál es la distancia horizontal de la mínima distancia? Recuerden que la distancia horizontal de la mínima distancia se mide en 1, que es Y1X1 o X1Y1. ¿Cuál es el rumbo de la mínima distancia? El rumbo de la mínima distancia es el grado de inclinación de la línea medido respecto a la línea norte-sur y en 1. Y no es necesario ubicarlo en el punto inicial. Se puede colocar en cualquier punto. Veámoslo de la siguiente manera. Me piden el rumbo. Entonces yo coloco mi brújula en el punto Y1 o en el punto X1. Mire que estoy hablando de el rumbo de una línea, no el rumbo del plano. El rumbo de la línea es medido respecto a la línea norte-sur y en 1. Entonces, ¿cuál será el rumbo para esta línea de la mínima distancia? Pues el rumbo para la mínima distancia, pues lo podemos medir de la siguiente manera. Respecto a la línea norte-sur, y tenemos estos grados. 9.3 grados. Sur-este. Si nos ubicamos en Y. De esta manera queda aclarado el tema de distancia mínima de un punto a un plano. Hasta pronto.